Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Abordaremos Introducción al Cambio Climático. ¿Qué es el calentamiento global? Este se refiere al incremento de la temperatura global del planeta. Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1 grado Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 grados Celsius entre el 2030 y el 2052 si continúa aumentando al ritmo actual. ¿Qué es el cambio climático? Este abarca el calentamiento global, pero se refiere a la gama más amplia de cambios que le están ocurriendo a nuestro planeta. ¿Se entiende? Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Es el componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiaciones a longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Existen los gases de efecto invernadero de larga vida y de corta vida. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Los GI de larga vida son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Se caracterizan por ser químicamente estables y persisten en la atmósfera durante escalas de tiempo desde décadas hasta siglos o más, de modo que sus emisiones ejercen su influencia en el clima a largo plazo. Mientras que los gases de efecto invernadero de corta vida son el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Se caracterizan por ser químicamente reactivos y se eliminan por lo general mediante procesos naturales de oxidación en la atmósfera, eliminándolos en la superficie o gracias a las precipitaciones. La mayoría de los principales gases de efecto invernadero se producen de manera natural, pero el aumento de la concentración en la atmósfera durante los últimos 20 años se debe a actividades humanas. El sexto informe de evaluación del Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, nos habla acerca de el cambio climático y que este ha reducido la seguridad alimentaria y ha afectado la seguridad del agua, lo que ha obstaculizado los esfuerzos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. El mismo documento refiere que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Tal como pueden ver en las imágenes que están frente a sus pantallas, por el lado izquierdo tenemos el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero y por el lado derecho el incremento de la temperatura global del planeta. ¿Qué es la adaptación y qué es la vulnerabilidad? Empecemos con adaptación. Es adaptación porque se refiere a los ajustes en los sistemas sociales, ecológicos o económicos como una respuesta a los impactos actuales o esperados derivados del cambio climático. Así tenemos una mayor sensibilidad más la baja capacidad de adaptación, una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Bueno, es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. Eso quiere decir que un sistema será más vulnerable a medida que mayor sea su grado de afectación por estímulos climáticos, sensibilidad, y que a su vez tenga poca o insuficiente habilidad para ajustarse a él, capacidad de adaptación. Tenemos acá un esquema de respuesta de adaptación, visto en toda su magnitud. Asimismo, a lo largo del tiempo, el Perú ha ingresado al proceso de adecuamiento al problema del cambio climático, primero con legislación propia y además suscribiéndose a los acuerdos internacionales. Entre los hitos más importantes podemos destacar que en 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y Perú aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En el año 1993 lo incorpora a su legislación con una resolución legislativa
Y en 1995 Perú participa de la COP1 en Berlín. En 1997 se adopta el protocolo de Kioto, Perú lo ratifica, entra en vigor y Perú presenta sus comunicaciones sobre el cambio climático. En el año 2014, la COP20 se realiza en Lima, donde se aprueba el llamado de Lima para la acción climática. Y en el año 2016, el Perú ratifica el Acuerdo de París. Asimismo, en esta línea de tiempo podemos ver la presencia del Perú, que es un hito importante en el año 2018 con la ley 3754, la ley marco sobre cambio climático, la misma que se reglamenta en el año 2019. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático comenzó con la adopción de una política internacional dando lineamientos a los países. Entre los más destacados refiere que se tiene que proteger el sistema climático para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además, es importante anticipar, prevenir o mitigar las causas del cambio climático y tenemos derechos y deberes desde la perspectiva de promover el desarrollo sostenible. Es importante cooperar en la promoción de un sistema económico internacional que contribuya al crecimiento sostenible. El Perú es una de las partes firmantes que se ha comprometido a desarrollar, actualizar y publicar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, a desarrollar programas para la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones y captura de carbono, a establecer medidas para la adaptación al cambio climático y a promover y cooperar en el desarrollo de tecnologías prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones de GI, incluyendo los sectores agrícola y forestal. El protocolo de Kioto de 1997 es un compromiso de los países desarrollados y los países en transición hacia una economía de mercado. Se comprometen a alcanzar objetivos cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entra en vigor el 16 de febrero del 2005. Los gases de preocupación y contemplados en el protocolo de Kioto son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. Asimismo, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, INGEI, compromete el cálculo de las emisiones antropogénicas y de remoción por sumideros de los gases de efecto invernadero de 5 de las 6 categorías definidas por el IPCC. Estas son energía, procesos industriales, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura y desechos. El INGEI hace un análisis sobre los valores y sobre el proceso y se expresa en gigagramos o en toneladas métricas anuales de dióxido de carbono equivalente a CO2 equivalente. Asimismo, para comparar los gases reportados se ha recurrido, como le establece el IPCC, a una equivalencia llamada potencial de calentamiento global. Este transforma los gases o unidades equivalentes de CO2. La equivalencia está fijada por un periodo determinado y para reportar y comparar las emisiones entre países se emplea el potencial de calentamiento global para 100 años. Tenemos aquí el proceso de cómo se elabora la información del INGEI, donde el Ministerio del Ambiente, como la máxima autoridad ambiental del Perú, tiene liderazgo. Y este es un resumen de lo que nos reporta el INGEI para el periodo 2019, donde refiere que el principal emisor es el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, con un 47.90% del total de GI generados en el país. Por su parte, las mayores emisiones de metano y óxido nitroso son generadas por actividades agrícolas, incluyendo la actividad pecuaria. Acá tenemos las tendencias de las emisiones de los gases de efecto invernadero nacionales y aquí en las emisiones netas por gases de efecto invernadero y su incremento a lo largo del tiempo. Perú es un país vulnerable al cambio climático. El Perú se caracteriza por ser un país con ecosistemas particularmente vulnerables
presentando 7 de las 9 características reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas propensas a desastres, zonas con alta contaminación atmosférica urbana y economías dependientes, en gran medida, de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. Así, estas condiciones agravan la situación del Perú. Del total de emergencias a nivel nacional, el 72% tiene relación con fenómenos de ese tipo, tales como sequías, lluvias, inundaciones, heladas, entre otros. Acá tenemos el mapa del Perú que hace referencia a las regiones con menor capacidad y recursos para adaptarse a los peligros climáticos. ¿Qué cosa es un peligro asociado al cambio climático? Bueno, tenemos cambios en los promedios del clima, aumento promedio de la temperatura e incremento promedio de la precipitación, eventos extremos intensificados, mayor ocurrencia de lluvias, mayor ocurrencia o intensidad del niño o de la niña, mayor ocurrencia de sequías y olas de calor intenso. Y además, vulnerabilidad climática aumentada, variaciones en la temperatura y variaciones en la precipitación. Así, hay exposición del país porque tenemos una población ubicada en zonas susceptibles a eventos extremos, porque la población y la distribución de los recursos hídricos tienen un serio problema, porque la población está expuesta a inseguridad alimentaria por las comunidades campesinas y nativas frágiles y por la exposición creciente a epidemias frecuentes. Así, la vulnerabilidad comprende la sensibilidad o susceptibilidad al daño y a la falta de capacidad de respuesta y adaptación. El Perú es un país que presenta zonas vulnerables por diversas condiciones. Como país, aún se tienen retos por cerrar brechas de la pobreza y la equidad. Economía sensible al clima, información climática y capacidades operativas en desarrollo, pero aún insuficientes. Importante déficits de infraestructura y poco resiliente al cambio climático, servicios que no son cubiertos a nivel nacional e institucionalidad por fortalecer. Asimismo, en conclusión, el cambio climático es una de las problemáticas actuales, donde la humanidad es el principal responsable por la intensificación en la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Esta catástrofe ha tenido consecuencias sobre la calidad de vida de más de 3 millones de personas que se han visto perjudicadas hasta la fecha. Asimismo, para el territorio peruano existe un panorama de emisiones que denota en el sector de uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura como el principal responsable de las emisiones, llegando a 47.90% del total. Somos Universidad Continental. Gracias por su atención.